Un hecho poco conocido en los pueblos actualmente es que después de la conquista hubo una serie de epidemias que mataron a un montón de la población. En Morelos eso fue una catástrofe muy importante. Hubo pueblos que quedaron totalmente despoblados o pueblos donde quedaron muy pocas familias. De manera que lo que hicieron las órdenes religiosas cuando ocurre estas epidemias y estas muertes es juntar a la población que había sobrevivido de un pueblo en otra población, y eso se llamó la política de las congregaciones. Pues Coatlán fue la cabecera de una de esas congregaciones y sabemos que a principios del siglo XVII los sobrevivientes del pueblo de Huajintlán fueron congregados aquí a Coatlán y prácticamente se refundó el pueblo de Coatlán, porque hasta ese momento Coatlán seguía asentado en lo que acabo de contar, que era Coatlán el Viejo, pero con esta refundación a partir de las congregaciones, el asentamiento del pueblo abandona el paraje de Coatlán el Viejo y se vienen a instalar a un lado del río Chalma. Y es aquí, a un lado del río Chalma, que lo tenemos muy cerca, en donde los franciscanos deciden fundar la iglesia de la Epifanía del Señor y fundar el nuevo Coatlán. Por eso la tradición oral habla del viejo Coatlán y el nuevo Coatlán, ¿no?, que se refiere a esta refundación del pueblo a partir de juntar a la población sobreviviente de Huajintlán y la fundación de una parroquia ya católica. De manera que la vida cultural, religiosa, política del pueblo a partir de ese momento pues va a tener como epicentro en este lugar. Déjame besarte, déjame abrazarte, déjame estrecharte por última vez. Yo desde los 14 años me llamó mucho la atención componer canciones y desde ahí empecé a hacer canciones y me llamaban algunos grupos para darles algunas canciones y así fue como me fui dando a conocer, componiendo canciones de diferente género, pero el mío propio es el balado huapango y el balado romántico. Y pues hablar de Coatlán del Río es hablar de una historia muy interesante. Es por ello que me inspira componerle muchas canciones al municipio. Solo y triste en la vida, sin tener la esperanza de volverte a encontrar. No debiste dejarme, no debiste humillarme. Tú sabías que era pobre, me supiste engañar, me supiste engañar, me supiste engañar. Me supiste engañar. Otro elemento muy importante, ya hablamos del poder religioso, ahora hablemos del poder económico. Otro elemento muy importante que aparece en la época colonial es la hacienda azucarera. ¿Sí? La caña de azúcar es traída a la región de Morelos por Hernán Cortés. Empiezan a fundarse en el siglo XVI y XVII un montón de trapiches que luego se convierten en haciendas y en ingenios azucareros. Y dentro de ese proceso, en Coatlán se va a fundar la hacienda de Cocoyotla en 1737. O sea, casi a mediados del siglo XVIII. Es una de las haciendas más tardías, o vamos a decir, una de las últimas haciendas que se fundan en Morelos. Y siempre fue considerada una hacienda pequeña en comparación a las grandes haciendas de la zona de Cuautla, de la zona de Yautepec. Pero de todos modos no dejó de ser por eso
una hacienda muy importante. Y entonces hay que decir que esta hacienda tenía para los habitantes de Coatlán una situación contradictoria, porque tenía un aspecto positivo. Ese aspecto positivo era que era un lugar que daba trabajo, era un lugar que dinamizaba la economía, dinamizaba el comercio. Había comercio de piloncillo, de azúcar morena, de azúcar blanca, de aguardiente de caña, y todo eso pues dinamizaba de alguna manera la economía de la región. Y la parte negativa es que la hacienda también durante muchos siglos vivió en permanente conflicto con el pueblo de Coatlán por pleitos por las tierras, pero también por el uso del agua, ¿no? Recordemos que este pueblo se funda a las orillas del río Chalma precisamente para aprovechar los recursos acuíferos, pero cuando aparece la hacienda, pues entonces va a haber una pugna entre pueblo y hacienda durante muchos años por quién controla las tierras y quién controla el agua, ¿no? Entonces eso da pie a una serie de conflictos muy importantes que van a llegar hasta la Revolución Mexicana, ¿no? La hacienda de Coatlán, en la época de Porfirio Díaz, sigue siendo una hacienda pequeña, pero ya es una hacienda modernizada que en su zafra más importante en 1909 llega a producir más de 600 millones de toneladas de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, eso nos habla de la potencia económica que tenía esta fábrica agroindustrial para la región, pero también, como digo, ese es el aspecto positivo, pero también si nos concentramos en el aspecto negativo, la violencia que se desencadenó con el zapatismo y con la Revolución Mexicana contra esta hacienda también nos habla del hartazgo que los habitantes de Coatlán tenían contra los dueños de esta hacienda, sobre todo si tomamos en cuenta que en 1913 la hacienda de Cocoyotla es una de las haciendas que los zapatistas le queman todos los cañaverales.